Su vida está inexorablemente ligada a la mafia que retrató y denunció hace más de una década en su libro Gomorra. Desde entonces, el escritor italiano Roberto Saviano ha vivido escondido, esquivando las amenazas de muerte por parte de grupos mafiosos enfurecidos por lo que contó. Una persecución que no le ha impedido seguir investigando las conexiones del crimen internacional, la procedencia del dinero sucio, las drogas y la violencia que engendran. Me encuentro con Roberto Saviano en el Italísimo Festival en París. Gracias por estar aquí. Usted saltó a la fama con su libro Gomorra hace 10 años. Imagino que una década en el mundo de la mafia es mucho tiempo. ¿Puede esbozarme en algunas líneas la manera en la que la mafia de la Camorra ha cambiado? El principal cambio que ha tenido lugar es generacional. Los jefes están delegando en los jóvenes que controlan el territorio. Es como si estuvieran enclaustrados en una especie de burbuja aristocrática. Están pasando el poder a jóvenes que tienen entre 15 y 20 años. No se trata de bandas de niñatos, sino de mafiosos reales, con sus reglas, una violencia militar increíble. Cobran un sueldo y gestionan el mundo del narcotráfico como si fuera una empresa. La mayor revolución es esencialmente en términos de edad, y cuando se tiene 20 años, se está dispuesto a morir con más facilidad. Los jueces han descrito a esos grupos como terroristas urbanos. ¿Tienen algún vínculo con yihadistas fieles a grupos como el Daesh? No hay lazos estructurales, no se comunican con grupos yihadistas, pero hay vínculos culturales. Hoy en día, un joven napolitano, mexicano o sudafricano comparte semejanzas con esos jóvenes de África del Norte que deciden unirse al grupo Estado Islámico. Tienen una certeza común: solo aquellos que estén dispuestos a morir, llegar a ser ricos o, como los yihadistas, convertirse en héroes, pueden marcar una diferencia. Hoy en día, según la mafia, no te distingues en función de cómo vives, sino de cómo mueres. Por ejemplo, los chicos que he observado últimamente escriben en su cuenta de Facebook que no alcanzarán los 25 años, ni siquiera los 20. Si llegas a los 30, es considerado un fracaso, alguien que no ha hecho algo con su vida. Usted describe esto en su nuevo libro, Paranza di Bambini, un sentimiento que parece alimentado por una especie de desesperanza. Esos jóvenes no parecen tener oportunidades en esos centros urbanos en decadencia. Hablo de Nápoles en particular. ¿Es Nápoles el símbolo de otras ciudades que usted conoce bien? Sí, claro. Ciudad de México, Lagos, Río de Janeiro, los suburbios de París y Barcelona son referentes de esta historia. Nápoles e Italia pueden alzarse como voces de lo que está pasando en esas otras ciudades. Aquí en Francia vemos que el debate se sitúa más bien en los efectos de todo esto y olvidan las causas. Los suburbios de París están repletos de criminales y solo se oye hablar de los efectos, los pequeños delincuentes o inmigrantes, olvidando que esa pequeña delincuencia está alimentada con dinero de la mafia francesa, la mafia en Marsella y Córcega. El blanqueo de dinero sale del sistema financiero francés, dinero que acaba en Luxemburgo. La diferencia entre nosotros, en Nápoles, y el resto de Europa es que nosotros abordamos el tema en su conjunto. Al resto de países les cuesta admitir la problemática en su conjunto. Si nos fijamos en Europa, notamos una cierta hipocresía. Usted ha mencionado temas muy evidentes para Italia que, sin embargo, son obviados por los líderes europeos. ¿Se obstinan en no hacerlo?
Totalmente de acuerdo, pero más que de una elección, se trata de ignorancia pura. Lo más extraordinario de todo esto es escuchar los debates políticos en Francia. Ningún candidato a las presidenciales sabe realmente de qué va este fenómeno. Los que hablan de inmigración no se preguntan de dónde procede el dinero que alimenta a los grupos criminales en los suburbios, de dónde viene la cocaína, cómo funciona el blanqueo de dinero en París, quién compra las propiedades. Este tipo de cosas solo las saben los servicios policiales concernidos y un reducido grupo de periodistas especializados. El resto del país mira hacia otro lado. Si miran hacia otro lado es porque el dinero ilegal es necesario para que la economía funcione. Usted habla de todas esas cantidades ingentes de dinero ilegal que fluye, ese blanqueo de capitales de proporciones astronómicas en un periodo de estagnación económica. ¿Retirar ese dinero supondría un colapso que los líderes no desean? Por supuesto, una de las razones es que si impones reglas para evitar el lavado de dinero, entonces bloqueas no solo el dinero procedente del narcotráfico, sino también el dinero procedente de Oriente Medio, de la evasión fiscal. Si se imponen reglas contra la mafia, el sistema financiero tampoco dejará pasar otros capitales necesarios para la economía. Desde esta perspectiva, Europa ha abandonado la idea de controlar sus capitales, incluso el dinero legal. El Brexit es un ejemplo de ello. Muestra el deseo del Reino Unido de ser un centro financiero offshore. Si el Reino Unido se convierte en un paraíso offshore, o ya lo ha sido, ¿qué papel desempeña el Brexit? ¿Cómo ve el futuro del Reino Unido respecto a estos temas, blanqueo de capitales y actividades ilegales? Las asociaciones que trabajan en la transparencia han mostrado datos irrefutables. El Reino Unido es, sin duda, el país más corrupto del mundo. No en términos políticos o policiales, pero sí cuando hablamos de blanqueo de dinero. Ningún inglés siente que vive en uno de los países más corruptos del mundo, porque no puede sobornar a un policía o corromper a un político. Pero no saben que su sistema financiero está totalmente corrompido. ¿Y de qué hablo cuando digo corrupción? Quiero decir que no hay control sobre el flujo de capitales. No hablo necesariamente de Londres, sino de Gibraltar, Malta o Jersey, que funcionan de puertas a través de las que el Reino Unido mueve dinero que no tiene ningún control. Panamá es conocida por ser la capital del blanqueo de dinero. Panamá se vengó tras la filtración de los papeles de Panamá, una venganza en toda regla al publicar nombres relacionados con Londres. Un nuevo informe de Europol muestra la manera en la que los grupos mafiosos internacionales se han armado con las últimas tecnologías que les permiten seguir delinquiendo con toda opacidad, incluso aún más lejos del radar de las autoridades. ¿Cree que será prácticamente imposible seguirle la pista a estos grupos? Si se aplicaran leyes que funcionen contra el lavado de dinero, sería realmente fácil detectarlo. Hoy en día es más fácil seguir la pista del dinero que antes porque no se trata de documentos físicos conservados por un banco. Todas las transacciones son electrónicas y dejan rastro en la red. El problema es que puede realizarlas desde infinidad de lugares y luego borrar la pista. Cada estado europeo tiene su propia caja fuerte. España tiene Andorra, Alemania Liechtenstein, Francia Luxemburgo y todos juntos cuentan, claro está, con Suiza. Es realmente fácil esconder dinero en Europa. En el pasado a los bancos les asustaba aceptar el dinero de la mafia. Eso fue en los 80 y los 90. Hoy en día son los bancos los que buscan el dinero de la mafia para subsanar la falta de liquidez y a causa de la crisis económica que ha puesto de rodillas al sistema bancario.
Los sistemas de control bancarios han sido rebajados a sus mínimos y han permitido que la mafia entre. Hablamos de un fenómeno relativamente reciente. La mafia se sirve de los bancos para lavar su dinero y los bancos de sus filiales offshore en América Latina y Asia. Un dinero que ahora penetra en la economía legal. Está profiriendo acusaciones muy serias. ¿Está recibiendo reacciones negativas por parte de los políticos o simplemente las está ignorando? Me llegan comentarios todos los días. Nunca soy bienvenido en los países que visito, donde oigo comentarios como «eso es un problema italiano, habla de tu país». Me acusan de exagerar, inventar o incluso de repetir algo ya sabido. Todo lo que hemos mencionado hoy no está oculto, simplemente no es observado, lo que es en sí una paradoja. Hoy en día toda la atención está puesta en el terrorismo, así que la mafia y el blanqueo de dinero discurren con toda libertad. La mafia hace lo que quiere. Ciertos informes muestran que la criminalidad europea está sirviéndose de la crisis de los refugiados. El contrabando de personas es uno de los crímenes más lucrativos del momento. ¿Lo ve usted así también? Todos esos barcos repletos de inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo están gestionados por cárteles y no por los grupos criminales italianos, como mucha gente cree. La mafia no controla este negocio, son grupos turcos, libios y libaneses que dominan el tráfico de personas y de los que Europa no tiene la menor idea. Los cárteles que gestionan la llegada de sirios a Europa pertenecen a la mafia turca, la misma que controla el tráfico de heroína en Afganistán. Las tres principales fuentes de recursos del Daesh, el califato, son actividades criminales. El crimen organizado, el contrabando de petróleo y el de arte. La cuarta fuente sería el tráfico de drogas como el captagón, una metanfetamina o la marihuana que el grupo Estado Islámico cultiva en Albania. En todos estos casos hemos elegido hacer una lectura superficial de la situación. Por eso se habla de choque de civilizaciones, cuando en realidad tenemos que lidiar con grupos criminales que rivalizan entre sí. Empecinarse en este tema supone poner su vida en peligro. Es como si usted quisiera morir por sus ideas, su trabajo. ¿Alguien le apoya en esto? ¿Va a continuar siendo una obsesión toda su vida y abandonar cosas que la gente de su edad estima, como la familia, un hogar, los amigos? Sí, es posible. Lo que debería hacer y no estoy haciendo es desaparecer. Debería dejar de conceder entrevistas, escribir libros, dejar este trabajo. Pero dos cosas me lo impiden. Una es la ambición, el que mis palabras dejen una impronta en la realidad. Y luego está la cuestión de la venganza que llevo a cabo, porque la mafia me ha hecho la vida imposible. Continuare a fare questo nonostante mi abbiano reso la vita imposible. No le sugeriría esto a nadie porque yo mismo debería haber sido más precavido. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría de manera diferente, actuaría con más cuidado, siendo más disciplinado. Me di cuenta de que actué demasiado deprisa y me di de bruces. Cuando escribió Gomorra hizo un verdadero trabajo de terreno, hablando con la gente, experimentando en primera persona. Ahora su trabajo ha cambiado de manera radical. Ya no puede hacer lo que hizo. ¿Cómo ha evolucionado su trabajo de escritor, su implicación? Cuando era joven pasé mucho tiempo en reuniones altamente sensibles con magistrados o escuchando conversaciones grabadas que hoy me envían directamente.
Ahora mucha gente quiere hacerme partícipe de sus investigaciones. Es increíble cómo cambian las cosas. Por ejemplo, nunca habría podido coger un tren como cualquier persona. Aunque no hace mucho viajé en tren acompañado por mi guardaespaldas. Me impresionó porque hace 10 años que no viajaba en tren. La libertad es algo mágico y solemos apreciar las cosas cuando las perdemos. Es como perder a un ser querido, el oxígeno. Eso me ocurrió con la libertad. Cuando la perdí, comprendí su valor. Comprendí la sensación de encierro, de malestar de aquellas personas que no pueden moverse con libertad o elegir. Por eso, cada momento de libertad que experimento no tiene precio. Ogni volta che posso prendermi un momento di libertà, per me è un oro davvero. Roberto Saviano, many thanks for being with us on the program. Thank you so much. Grazie. Ciao, grazie.